Bueno, hemos estado viendo un poco los procedimientos almacenados, cómo se definen en Oracle. Vamos a ver un poco las funciones, cómo se crean y definen en Oracle. Oracle ofrece varios tipos de funciones para realizar distintas operaciones. Ya hemos visto varias de ellas. Se pueden emplear las funciones del sistema, las que vienen con Oracle, en cualquier lugar en el que se permite una expresión en un comando select. Ahora aprenderemos a crear nuestras propias funciones, no solamente utilizar las que ya vienen eh, implementadas en Oracle. Las funciones, como los procedimientos almacenados, son bloques de código que permiten agrupar y organizar sentencias SQL que se ejecutan al invocar la función. Las funciones tienen una estructura similar a los procedimientos almacenados. Como los procedimientos, las funciones tienen una cabecera, una sección de declaración de variables y el bloque begin que encierra las acciones. Una función además contiene una cláusula llamada return. Una función acepta parámetros, se invoca por su nombre y retorna un valor. Esa es la característica fundamental, que siempre toda función retorna un valor. Para crear una función empleamos la instrucción create function o create or replace function. Si empleamos or replace, se sobrescribe o se reemplaza una función existente. Si se omite y existe una función con el nombre que le asignamos, Oracle mostrará un mensaje de error indicando tal situación. Todo esto igual que los procedimientos almacenados. La sintaxis básica para la creación de una función es create or replace function, el nombre de la función, entre paréntesis, los parámetros opcionalmente, return, el tipo de dato que va a devolver, si devolverá números, si devolverá una cadena de caracteres, la zona de definición de variables, declaración de variables, el bloque begin, donde estarán las acciones, deberá estar dentro de estas acciones al final return y el valor que devuelve, y la barra final. Vamos a hacer una función. Como ejemplo, la siguiente función recibe un parámetro, un valor a incrementar y retorna el valor ingresado como argumento con el incremento del 10%. Lo vamos a probar. Vamos primero a crear la tabla libros. La borramos primero, la creamos, insertamos estas filas de ejemplo y vamos a pasar a crear el procedimiento, la función f f le asignamos este carácter inicial para recordar que es una función f-incremento 10 y le pasamos un número, number, y nos va a retornar un número. En el bloque begin vamos a indicar el algoritmo. Tenemos que devolver el valor, pero incrementado en el 10%. Return el valor más el 10% del valor que le pasamos. Es importante el carácter de barra, que al igual que los procedimientos almacenados, se le informa al SQL Developer el fin de la función. En realidad, en el SQL Developer ya no es obligatorio, sí en algunos otros entornos de texto cuando llamamos o creamos funciones. Podemos emplear las funciones en cualquier lugar en que se permita una expresión, por ejemplo una sentencia select. Probemos de llamar a la función f incremento y pasándole como parámetro el campo precio, que es de tipo number. Primero vamos a crear la función, a ver si no hay ningún error. La función f incremento fue compilada correctamente, así como tenemos una carpeta para tablas, una carpetita que nos agrupa todos los procedimientos almacenados. Hay una carpeta function donde, si yo refresco, voy a encontrar la función que acabo de crear, f-incremento 10, que acá la tenemos el algoritmo, y tenemos algunas otras herramientas para depurar, por ejemplo, esta función cuando tenemos funciones complejas que implementar. Desde acá podemos hacer las correcciones. Bueno, acá estamos llamando a la función. Dijimos que la función la llamamos por su nombre y en este caso hay que pasarle un parámetro entero. Precio es un campo de la tabla de libros que es de tipo number. Probemos de ejecutarlo y como vemos tenemos el resultado de este select, el título del libro, el precio que tiene en el campo precio
Y en esta columna calculada llamamos a la función incremento 10 y le pasamos el precio y nos devuelve el mismo precio pero incrementado en 10%. Esta llamada de función se ejecuta para cada una de las filas de la tabla que resultan de este select. La siguiente función, vamos a otra función, recibe dos parámetros, un valor a incrementar y el incremento, y retorna el valor ingresado como primer argumento con el incremento especificado por el segundo argumento. Vamos a pasar a crear la función f incremento. Llegan dos parámetros, el valor al cual le queremos aplicar el incremento del porcentaje que le indiquemos acá en el segundo parámetro. Queremos la segunda función, acá debería actualizarse y ahí tenemos f incremento 10, que es la anterior, perdón, y f incremento, que es la que acabamos de crear. Es el valor más valor por el porcentaje dividido 100. Ahí tenemos, realizamos un select y llamamos la función creada anteriormente, enviando como primer argumento el campo precio y como segundo argumento el valor 20, es decir, incrementar el 20% el dato que le pasamos en el primer parámetro a la función f incremento. Ahí tenemos con el incremento del 10% para cada precio. El resultado nos mostrará el título de cada libro, el precio y el precio incrementado en el 20% devuelto por la función. Podemos realizar otro select y llamamos nuevamente a la función f incremento y le pasamos un 50. Entonces nos debería mostrar el precio y el precio con el 50% de incremento, 15, y con el 50% de incremento es 22,5. Así para cada uno de los precios de los libros. La siguiente función recibe un parámetro de tipo numérico y retorna una cadena. Vamos a la siguiente. La siguiente función recibe un parámetro de tipo numérico. ¿Sí? Vamos a pasar un valor y va a retornar una cadena de caracteres. Se define una variable en la zona de variables. Vamos a definir la variable valor retorno, varchar de 20, denominada valor retorno de tipo varchar. En el cuerpo de la función emplearemos una estructura condicional, tema que ya veremos un poquito más adelante, pero acá ya lo presentamos, para averiguar si el valor enviado como argumento es menor o igual a 20, se almacena en la variable valor retorno la cadena económico. En el caso contrario, guardamos en la variable cadena el texto costoso. Al finalizar la estructura condicional, retornamos el valor mediante la palabra clave return y devolvemos la variable local. Es importante acá arriba, return varchar, o sea, lo que devuelve esta función f costoso va a devolver un tipo de dato varchar. Pasemos a crear nuestra tercera función. La ejecutemos, se compila la función correctamente, ¿sí? Refrescamos, función f costoso, acá la tenemos, y procedamos a llamar esta función. Vamos a realizar un select y en el mismo select vamos a llamar a la función f costoso y le vamos a pasar un tipo de dato number, en este caso el campo precio. La función nos va a devolver un varchar que si el precio que le pasamos menor o igual a 20 me va a decir que el libro es económico y si no, costoso. Hagamos la ejecución de este comando select y vemos que la columna donde llamamos la función f costoso se imprime o económico o costoso dependiendo del precio. Si el precio es menor o igual a 20 va a decir económico, y si no, como vemos, la función retorna un varchar con la cadena costoso si supera 20. Entonces una función es un bloque de código que implementa acciones y que es referenciado por un nombre. Puede recibir argumentos. La diferencia con los procedimientos es que retorna un valor siempre. Siempre una función va a retornar un tipo de dato que vamos a indicar acá, y dentro del algoritmo en algún momento vamos a disponer un return y el valor del dato que va a retornar. Para asignar un valor a una variable dentro de la función debemos utilizar el dos puntos igual,
Si no se definen parámetros en una función, no deben colocarse los paréntesis necesariamente. Podemos emplear una función sin incluir campos de una tabla. Por ejemplo, llamemos a la función fcostoso. Usamos la tabla dual, hemos dicho. Y le pasamos un 10, debería devolver la cadena económico. Ahí tenemos. Para almacenar los valores de un select, utilizamos select, into y la variable. Por ejemplo, select sum precio into variable. Las siguientes funciones reciben dos parámetros numéricos y nos retorna el promedio. Podemos probar esta otra función. Creemos esta función que reciba dos parámetros numéricos, va a retornar un número tipo de number, y cuando lo llamamos a la función, como vemos, también podemos llamarla no con un exit, sino con un select from dual, y ahí sí podemos llamar a la función que la creé previamente y nos devuelve a 15. O sea, no podemos, esto va a ser cuando llamemos a un procedimiento almacenado, sino sí o sí tenemos que hacer la llamada con el select e indicando una tabla. En este caso, como no accedemos a ningún especial, disponemos la tabla dual y nos devuelve el resultado. Bueno, con esto hemos hecho hemos avanzado con este concepto nuevo de funciones, cómo crear funciones, los parámetros en las funciones. Hemos visto que una función siempre debe retornar un dato, debemos indicarlo en la parte superior el tipo de dato que devuelve, y dentro del algoritmo, mediante la palabra clave return, el valor a devolver. Bueno, gracias.